Hola, feliz y bendecido día para todos. Mi nombre es Carmen Patricia Martínez Andrade. Soy estudiante de la Universidad Uniclaretiana de la SEC-Quito de la Facultad de Trabajo Social, y hoy junto con mi compañera Leida García vamos a hablar un poco de lo que ha sido pues como la ciencia a lo largo de la historia y como esos factores importantes que una u otra forma han participado para la transformación de nuestra realidad actualmente. Entonces vamos a enfocarnos en este título, la cual dice la idea de la fragmentación de la realidad, es decir, como esa idea de esa transformación, esos factores que una u otra forma, como les dije anteriormente, han participado dentro de la realidad, enfocándonos un poco en lo que ha sido pues como la ciencia, ¿cierto? Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice cómo se construyen las ciencias sociales, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros para hacer este estudio nos enfocamos en el libro, en el texto de Wallenstein, escrito en 1945, donde él nos hace un recorrido histórico de la ciencia desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y también vamos a mirar cuáles fueron esas críticas, ¿sí? Esas críticas y cuáles fueron esas propuestas que Wallenstein hizo a la ciencia, ¿sí? Como para su mejoría o bueno, entre otros aspectos. Ok, entonces nos dice él que en el siglo XVIII sucedió un acontecimiento de carácter súper importante para la sociedad. ¿Y cuál fue? Marcó a la sociedad, y fue que la ciencia se separó de la filosofía, es decir, se separaron estas dos, entre comillas, se divorciaron. Todos sabemos que ciencia y filosofía básicamente es lo mismo, que significa conocimiento, pero en el siglo XVIII estas dos se separaron y dijeron, bueno, tú tomas tu definición y yo tomo mi definición, ¿sí? Entonces eso fue el acontecimiento pues como muy importante, cuando todos sabemos que ambas son conocimiento, pero que resulta que la ciencia comenzó a definirse por su contenido empírico, entendida como la búsqueda de la verdad a través de la investigación. A diferencia de la filosofía, lo que hizo fue que esta especulaba y deducía, la cual participaban en algunas universidades y se convertían de una u otra forma en medievales. Ya para el siglo XIX sucedió otro acontecimiento súper importante para la ciencia, y fue la reivindicación de las universidades, pero esto trajo con ellos ciertos cambios que de una u otra manera también impactaron dentro de la sociedad, y fue que las facultades se desintegraron en algo que actualmente conocemos como disciplinas. Y ya con esto de disciplinas, las personas podían obtener títulos profesionales, siendo estas conocidas como la psicología, la antropología, la historia, la sociología, ¿sí? Es lo que en la actualidad nosotros hemos escuchado como denominaciones, pero resulta que estas 6 denominaciones trajeron unos criterios muy importantes, que eran como el pasado presente, es decir, como hacer un recorrido histórico como de lo que esto en realidad le aporta a la ciencia, ¿sí? Y al conocimiento, y el trío, ¿sí? El trío que es conocido, conformado por la sociología, la ciencia política y la economía. O sea, ¿qué le aportan esto a la ciencia, al conocimiento de la realidad? Desde el pasado presente nos dice que hay muchos archivos, pero que aún no son sacados a la luz, pero nos dice que se encuentran bastante predispuestos a las generalizaciones, puesto que son científicas y que ellos las ven como generalizaciones anticuadas propias de la vieja filosofía. Desde el trío nos señala que para ser adjetivos tenemos que aportar datos que ya estén al árbitro de la investigación.
Bueno, este postulado nos trae a la actualidad donde podemos ver que hay verdades universales que atraviesan todo tiempo y todo espacio. Y esto hizo que se inventara la antropología y la filología, el cual en la antropología podemos ver cómo se estudia en el mundo primitivo y la filología se queda congelada. Ya luego de esto se construyen las tres ciencias, las cuales son las ciencias sociales, la política y la ciencia de la economía. Y la pregunta era, ¿por qué no una sola ciencia? Respecto entonces a la pregunta del por qué no una sola ciencia, sencillamente porque la ideología dominante del siglo XIX era el neoliberalismo, el cual decía que el Estado, la sociedad y el mercado debían ser estudiados de formas totalmente diferentes, ¿sí? Ya para el año 1945, las disciplinas no tuvieron ningún cambio, ¿sí? Sino que lo que pasó fue que se induciría unos posgrados a las universidades para que los estudiantes se especializaran y tuvieran más conocimiento acerca de ellas. A raíz de esto empiezan a aparecer pitólogos, historiadores, sociólogos y economistas, ¿sí? Dentro de la sociología encontramos sociología política, la sociología histórica, la sociología económica. Entonces esto ha sido como un recorrido histórico que nos ha hecho este señor Wallenstein, ¿sí? Acerca de las ciencias sociales y la realidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver como cuál fue esa crítica que él le hizo, pues como a todo este estudio que él hizo. Entonces la crítica que él hizo fue la siguiente. Él nos dice, para el año 1750 y 1850 teníamos muchos nombres y en 1945 estos nombres se desintegraron en 6 disciplinas, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, en vez de ir disminuyendo, lo que hacemos es ir aumentando. Porque ¿qué pasa? Que las universidades optan estas 6 disciplinas y no suficiente con eso, ¿qué hacen? Cada una, según su necesidad, su criterio, le incrementa 2 o 3 más, ¿sí? Entonces esto pues como la crítica que él nos hace. Ahora nuestra compañera Leida va a hacer pues como decir esas propuestas que él hace para mejorar cada día de una u otra manera la ciencia y la realidad. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de las ciencias sociales. Propuestas del señor Immanuel Wallenstein. El señor Immanuel propone varios aspectos, entre ellos tenemos. Primera, dice que la universidad como base fundamental del conocimiento debe examinar las divisiones tripartitas, de las cuales esta consiste en 2 aspectos: el presente pasado y el trío. Recordemos que el presente pasado consiste en un estudio de archivos acerca de la historia, pero que no fue posible debido a que quiere y posee esta información que se encuentra bastante predispuesta por las generaciones, y estos hechos los lleva a no querer dar ningún tipo de información de su archivo, en el cual se encuentra guardado entre 30, 40 y 50 años y hasta más años. La otra propuesta corresponde al trío, el cual está conformado por la psicología, las ciencias políticas y la economía. También ya habíamos hablado que por otro lado la universidad debe seguir siendo el cambio principal de las instituciones del conocimiento. Estas 3 propuestas hablan de que los profesores de la universidad se les debe nombrar un cargo con similitudes, es decir, que de esta forma obligatoriamente
tendrán un doble compromiso y también donde el profesor ejerza también en una u otra universidad de otro departamento y que todas las universidades de los departamentos hagan lo mismo y con el objetivo de transmitir en todos los departamentos. Lo mismo debe aplicarse para los estudiantes del posgrado